Antes de pasar con el video, dejo en claro que tanto la historia como el gameplay y personajes no son de mi propiedad. Cada derecho a sus respectivos creadores y o autores. Links en la descripción. Dejando en claro esto, que empiece el video. Deku está muerto. Katsuki debería poder por fin seguir adelante con su vida. Sin embargo, al día siguiente, Deku está en su escritorio y nadie más puede verlo. Capítulo 1. Negación, con una buena dosis de ira. Katsuki se enteró de la noticia cuando llegó a casa desde el salón recreativo. Deku murió. La sangre de Katsuki se heló en sus venas. Por un momento que le hizo caer el corazón, esperó oír que Deku se había tirado desde el tejado del colegio, tal y como le había dicho. Katsuki casi suspiró aliviado cuando su madre dijo que Deku había sido atacado por un villano. Asintió sin parar mientras su madre hablaba sin parar sobre los arreglos del funeral y cómo era amable con la tía Inko, y se metió en su habitación en cuanto pudo hacerlo. Con la puerta cerrada de golpe tras él, Katsuki se dejó caer en la cama. Dejó escapar pequeños chasquidos en las manos mientras luchaba por aplastar esa incómoda sensación de vergüenza en el pecho. Claro, lo último que le dijo a Deku fue que se suicidara, pero no es que se hubiera suicidado, ¿verdad? No era culpa suya. Deku no tenía Kirk, demasiado débil para valerse solo, era solo cuestión de tiempo antes de que pasara algo. Por mucho que se lo dijera, el nudo en su pecho no desaparecía. La madre de Katsuki le ofreció quedarse en casa al día siguiente, pero él la rechazó. Wa no aceptaba vagos, y el mundo no dejaba de girar porque un débil se hubiera matado. Nadie más se fue tampoco. Todos los escritorios estaban llenos cuando entró en la sala. Katsuki se quedó boquiabierto. En la esquina trasera, justo al lado de la ventana, Deku garabateaba distraídamente en el cuaderno que Katsuki había quemado y tirado ayer. Las páginas seguían húmedas por el chapuzón en el estanque de koi. Cuando Deku le miró a los ojos, Katsuki apartó la mirada rápidamente y tomó asiento. Mientras el tutor seguía eligiendo sus institutos, Katsuki miró a sus compañeros. Nadie prestó atención al escritorio de Deku. Escuchó algunos murmullos sobre la muerte de Deku, lo cual no tenía sentido, estaba sentado justo ahí, en la esquina, como si nada hubiera pasado. ¿Era una broma enorme? ¿Era esta la idea de Deku de hacerle quedar como un tonto? ¿Cómo consiguió que todos se involucraran? La llegada del profesor de la primera hora interrumpió sus pensamientos. Katsuki se empeñaba en apartar los pensamientos sobre Deku mientras tomaba notas de inglés. A medida que avanzaba la clase, escuchó a Deku murmurar entre dientes. Morbosamente curioso, Katsuki escuchó y oyó a Deku reflexionar sobre si estaba atrapado en el limbo o si realmente había manifestado un Kirk. Ahora completamente atento a los murmullos de Deku, Katsuki no podía concentrarse en el profesor. Sintió que su ira hervía hasta que se giró y le reprendió. «¿Puedes callarte, Deku?» La clase quedó en silencio absoluto. Todos se giraron para mirarle. Katsuki sintió que se encogía bajo las miradas confusas y preocupadas. Deku miró con asombro abierto y gritó. «Espera, ¿me puedes oír?» «Kak-chan, soy yo, Deku. No sé qué está pasando, pero supongo que estoy muerto, y tú eres el único que puede oírme. Bakugo-kun, ¿te encuentras bien?», preguntó el profesor. Katsuki miró a todos a su alrededor. Mientras los miraba fijamente, ellos apartaron la mirada, inquietos por la actitud de Katsuki, pero ninguno de los extras volvió a mirar hacia el escritorio de Deku. Katsuki se estremeció y dijo, «Olvídalo, es costumbre». «Ese claro», dijo el profesor nervioso. «Si necesitas un descanso, solo dímelo». Se ajustó la corbata y carraspeó. «Bien, entonces, ¿por dónde íbamos?» Durante los primeros 5 minutos, Izuku se quedó frente a su escritorio, agitando la mano frente a la cara de Katsuki. Katsuki miró más allá de él, decididamente a no darle la satisfacción de reconocer su existencia de nuevo. Deku incluso intentó tocar a Katsuki. El hombro de Katsuki se enfrió cuando la mano de Deku lo atravesó. Un escalofrío involuntario le recorrió, pero Katsuki apretó los dientes e ignoró la sensación. Como no obtuvo ninguna reacción visible de Katsuki, Deku intentó con el resto de la clase. Iba de mesa en mesa, gritando en los oídos de todos y moviendo la mano entre sus cuerpos. Nadie mostraba el más mínimo signo de incomodidad. Mientras observaba las travesuras de Deku de reojo, Katsuki se dio cuenta de que no era una broma. Si el cuerpo incorpóreo de Deku no fuera suficiente pista para él, todos los gritos al menos habrían atraído miradas irritadas. Nadie se movió mientras Deku les gritaba al oído. Deku no tenía Kirk. El médico lo dijo, la tía Inko, los profesores y el director, incluso Deku lo admitió.
Los quirks no permanecían después de que una persona muera de todos modos. Eso significaba que solo había una posibilidad. Katsuki estaba loco. Katsuki pasó el resto del día preguntándose cómo se había vuelto loco. No es que realmente sintiera algo por el inútil Deku, ¿verdad? ¿A quién le importa si algún villano lo mata? No es que fuera culpa suya. Entonces, ¿por qué demonios veía a Deku seguirle a casa, caminando entre multitudes como si ni siquiera estuvieran allí? Hola, Kacchan. Katsuki fulminó con la mirada la espalda del hombre con cabeza de cactus frente a él. Deku flotó delante de él y agitó la mano frente a su cara. Katsuki se obligó a ignorarlo. Vamos, Kacchan, sé que me oíste la primera vez. ¿Por qué me ignoras? Katsuki metió las manos en los bolsillos para no abrirlas. Gotas de sudor resbalaban por sus puños apretados. No recuerdo cómo pasó. Creo que me ahogué. Un segundo estaba caminando bajo un puente, y al siguiente recordé que escuché que una tapa de alcantarilla estallaba y me estaba ahogando en ese líquido pútrido. La alucinación tembló. Creo que saltar de un tejado habría sido una mejor opción, especialmente si hubiera sido lo suficientemente alto. Katsuki se estremeció mientras la culpa se enroscaba como una boa en su interior. Caminó más rápido, pero el fantasma le mantuvo el ritmo con facilidad. Cuando desperté, estaba tumbado en el suelo, justo al lado de la alcantarilla abierta. Había hormigas. Casi le pido un autógrafo, pero estaba con los técnicos de emergencias cuando cargaron una bolsa para cadáveres en una ambulancia. Deku se rió secamente. Aún no tenía ni idea, entonces. Me fui, volví a casa y encontré a mamá llorando en la mesa de la cocina. Le pregunté qué le pasaba, pero no me escuchó. Cuando intenté tocarla, mi brazo la atravesó de lleno. Katsuki sintió las monedas tintinear en su bolsillo. Pensó en ir a la sala de juegos, ahogar al Deku fantasma con las luces intermitentes y el ruido de los shooters en la barandilla, pero no se fiaba de sí mismo para no explotar delante de una multitud enorme. Deku le observaba atentamente. Insatisfecho por la falta de reacción, Izuku sonrió nervioso y dijo: soy la primera persona que All Might perdió en 5 años. Ojalá no fuera yo la responsable de batir su récord perfecto. Creo que llegó un poco tarde. No es culpa suya. Aún así, debería conseguir el puesto número 1. Claro, su actividad ha disminuido en los últimos 5 años, pero está tan por delante en las encuestas de opinión pública que Endeavor no tiene ninguna oportunidad. Mientras Deku le contaba más y más datos sobre héroes, Katsuki apretaba sus molares con tanta fuerza que trituraba carbón en diamantes. Sin embargo, a través de la neblina de la ira que enrojecía su visión, sabía que la alucinación quería una reacción de él. Quería que perdiera la cabeza, que se volviera más loco. No podía dejar que eso le afectara. Con un bufido irritado, Deku dejó de divagar y cruzó los brazos. O te estás esforzando mucho por ignorarme, o no puedes oírme ahora mismo por alguna razón. Quizá necesito concentrarme. No estaba concentrado cuando me viste por primera vez, así que no puede ser eso. ¿Estoy esforzándome demasiado? A medida que Katsuki se acercaba a casa, Deku dirigió la mirada hacia el apartamento de su madre. Su voz adquirió un tono suplicante. No creo que mamá haya comido desde que morí. Kacchan, estoy preocupada y no puedo hacer nada porque ella no me oye. Nadie más puede. Las lágrimas le corren por la cara, pero el pavimento bajo sus pies sigue seco. Necesito que le digas que está bien, que no fue culpa suya, que todo es mejor así. Sería mejor, Kacchan pensó con irritación, si me dejarías en paz. Solo quiero que sea feliz. Ya no tiene que preocuparse por mí, ¿por qué llora? Por favor, Kacchan, por favor dile que puedes oírme. Incluso puedo contarle cosas que tú no podrías saber, para que sepa que no mientes. Oh locos. Kacchan casi vaciló en su paso. La oferta del fantasma le tentó, no por el bien de la tía Inko, sino por el suyo propio. Si Deku realmente era un fantasma que solo él podía oír, la prueba que propuso lo demostraría. Sin embargo, si siquiera lo intentaba, significaba reconocer que podía oír a Deku. No iba a ceder, no cuando sabía que Deku estaba muerto y que no debería seguir oyendo su voz. La piedra en su camino había desaparecido. Katsuki podía concentrarse en entrar en la OA sin ese peso muerto en el cuello. Solo necesitaba ignorar la alucinación hasta que desapareciera. Tenía que parar. Los héroes no estaban locos. No estaba loco, solo se sentía un poco raro, eso es todo. Cuando pasó por la puerta principal, la alucinación permaneció fuera. Miró a Katsuki con pesadilla mientras subía resueltamente las escaleras hacia su dormitorio sin mirar atrás.
Buenas noches, Kak-chan, dijo Deku con tasita mientras volvía a su casa. Solo en su habitación, Katsuki soltó los gritos y maldiciones que había estado guardando todo el día. Cuando se sintió mejor, y su almohada tenía algunas marcas de quemaduras más en la funda ignífuga, Katsuki apartó firmemente el fantasma de Deku de la mente y decidió dormir bien por la noche. Seguramente, eso solucionaría el lío en su cabeza. Cuando llegó la mañana siguiente, Katsuki se despertó con una sensación de aprensión que no lograba identificar. Al mirar a su alrededor y ver que estaba solo, Katsuki se dio cuenta de que medio esperaba la sombra de Deku acechando por allí. Sonrió, apartó con firmeza todos los pensamientos sobre el débil fallecido de su mente y devoró el desayuno. Subió los escalones del colegio con paso seguro, abrió de par en par la puerta del aula y sonrió al asiento vacío en la esquina. El profesor anunció un examen sorpresa, para los gemidos colectivos de todos los estudiantes presentes, y Katsuki sonreía mientras afilaba su lápiz. Mientras el profesor repartía los exámenes, Deku salió corriendo por la puerta cerrada. El lápiz de Katsuki se rompió en su mano. Deku entró corriendo, esquivando al profesor, y tomó el asiento vacío. Sacó un lápiz, pero el profesor nunca puso un examen en su pupitre. Quitándose grafito y astillas de madera de los dedos, Katsuki garabateó en su examen mientras su atención se dirigía a la alucinación que acechaba detrás de él. Deku parecía avergonzado mientras asomaba por encima del hombro de otro alumno para copiar las preguntas en su cuaderno. Cuando entregó el examen junto con el de los demás, el papel se le resbaló de las manos al profesor y desapareció al caer al suelo. El resto del día, Katsuki observó a Deku de reojo, buscando inconsistencias lógicas en la alucinación para verificar que no era real. En la comida, Deku sacó una fiambrera de su mochila, la misma que la tía Inko siempre le preparaba a la mano. A pesar de que Deku había comido de ella ayer, la fiambrera estaba llena hasta el tope de soba fría, zanahorias peladas y albóndigas sabrosas. En gimnasia, el uniforme escolar de Deku se transformó en una camiseta blanca y pantalones cortos de correr. Deku parecía sin aliento tras correr vueltas, mientras Katsuki apenas había sudado. Katsuki resopló para sí mismo. Los fantasmas no deberían cansarse, no sin un cuerpo. Deku estaba cansado porque así era como Katsuki lo recordaba, y de eso surgía su mente desordenada. Pero entonces, ¿cómo pude acabar así? Se preguntó Katsuki. ¿Por qué le estoy viendo y cómo puedo hacer que pare? Durante el resto del curso, Katsuki intentó todo lo que se le ocurrió para librarse de sus alucinaciones. Pastillas para dormir, infusiones de hierbas, niveles de cafeína y azúcar que le daban temblor de manos, ayunas y noches sin dormir, ejercicio hasta que todos los músculos le dolieran y volar basura en la playa hasta que la piel de sus manos se volvía irritada y sangraba por las ampollas. No importaba el infierno que Katsuki se hiciera pasar, Deku aparecía en clase a la mañana siguiente, a veces ya sentado y observándole, a veces entrando corriendo mucho después de la campana, pero como había hecho en vida, en la muerte, Deku no dejaba de seguirle. Eso le cabreaba muchísimo. Capítulo 2. Ira, también rabia, furia e ira. El examen de acceso a la UA, el día en que Katsuki arrasaría con la competencia y mostraría a esta escuela que era el próximo héroe número 1, debería haber sido su momento de triunfo. En cambio, se enfureció en silencio mientras Deku se quedaba boquiabierto ante el campus y los extras que entraban. Katsuki apenas podía negarlo ahora. Estaba loco. Me tocó la cabeza. Completamente loco, perdió la cabeza, un pie dentro de una celda acolchada y el otro sobre una cáscara de plátano grasienta. A pesar de eso, Katsuki estaba condenado a dejar que algo tan estúpido le impidiera ser el héroe número 1. Había llegado hasta aquí sin dejar escapar su locura. ¿Podría pasar por la UA? ¿Y son esos gatos en sus lóbulos de las orejas? Preguntó Izuku, mirando boquiabierto las orejas de una chica. Quizá un Kirk basado en electricidad. Me pregunto si puede conectarse con equipos eléctricos, tiene que haber equipo de apoyo con el que pueda trabajar. Tan distraído por el parloteo de Deku, Katsuki no se dio cuenta del bache en la acera frente a él. La punta de su pie atrapó la grieta y se inclinó hacia adelante. Al recomponerse, alguien le dio una palmada en la espalda y la gravedad desapareció. Girando en el aire, Katsuki fulminó con la mirada a la chica que había usado su Kirk contra él. Ella le dedicó una sonrisa radiante y dijo: Perdona que haya usado mi Kirk contigo, pero sería mala suerte caerme antes de un examen, ¿no? Me llamo Uraraka Ochako, ¿y tú? Como si me importara, replicó Katsuki. No necesitaba tu ayuda. Apaga tu estúpido Kirk para que pueda arrasar en este examen. Mejillas redondas le fulminó con la mirada y juntó las manos.
Un impulso instintivo de sus palmas evitó que Katsuki cayera de culo. Parecía decepcionada de que él hubiera manejado tan bien su aterrizaje. Vale, perdona que me haya molestado. Mientras ella se alejaba, Deku murmuró para sí mismo. Anulación de gravedad de 5 puntos. ¿Dura hasta que junta las manos o también hay un límite de tiempo? ¿Límite de peso? O quizás sea por volumen. ¿Tiene que juntar las manos o podría desactivarlo mentalmente? Katsuki apretó los dientes y se ahogó para no gritarle. Aún no se había roto, y que se jodiera si lo había hecho el día del examen de ingreso. El examen escrito puso en perspectiva hasta qué punto Aldera era un sistema educativo de estafa a medias y de bajo presupuesto. Los profesores apenas habían terminado álgebra, con un toque de geometría que vendía la idea de que tenían alguna capacidad para enseñar. Tras ver los exámenes de práctica en la web de UA, Katsuki estudió cálculo y demostraciones trigonométricas con la desesperación de un hombre hambriento. Pasó la primera mitad del examen con facilidad. Matemáticas, ciencias, lengua e historia, con una buena dosis de ley de héroes, un reto suficiente para que Katsuki sonriera maniáticamente mientras los atacaba. Luego pasó la página y sintió que la sangre se le helaba. Ni siquiera había llegado a la mitad del examen, preguntas sacadas de las profundidades del infierno le devolvían la mirada, burlándose de él con símbolos ajenos y diagramas enrevesados. Su torpe dominio del cálculo de nivel inicial se encogió ante una pregunta que le exigía calcular el tiempo que tardaría un depósito en vaciarse según su altura, volumen y diámetro del grifo. Incluso con entalpía y entropía de cambios de estado, no podía calcular el punto de ebullición del metanol a ninguna presión, y mucho menos a la que exigía la prueba. Mientras rechinaba los dientes por una pregunta de historia poco conocida, Deku dijo: están hablando de Maverick, un profesional del top 50 cuando se creó la clasificación de héroes. Impusieron normas de vuelo para los héroes por su culpa. El lápiz de Katsuki se movió nervioso, a mitad de la primera letra de las palabras de Deku. Gruñendo para sí mismo, Katsuki la borró y pasó la última página del examen. Mientras entregaba el examen, Katsuki miró a los extras, esperando comparar su éxito con el de ellos. Miradas atormentadas miraban sus exámenes. Katsuki les sonrió a todos mientras se dirigía al otro auditorio. Cuando los demás extras entraban, le irritaba muchísimo que nadie ocupara asientos a su alrededor. Todos miraron su expresión agria y buscaron otro sitio donde sentarse, dejándole solo con Deku. Mientras Present Mic hablaba sobre el examen práctico, Deku murmuraba ruidosamente sobre programas de radio y la acústica de su don. Katsuki sintió que su ira llegaba a un punto de ebullición mientras esperaba a que terminara la charla. ¿Y tú, con el pelo puntiagudo delante? Te oigo rechinar los dientes desde aquí. Es muy distraído y te pido, si no por el bien de los demás, entonces por tu bien y el de tu dentista que pares. Katsuki se giró para fulminar con la mirada al chico que le gritaba y se echó un poco de sudor en las manos. ¿Has dicho algo, cuatro ojos? Pues sí, lo hice. ¿Tengo que repetirme para que puedas oír lo que te he preguntado? Te oí la primera vez, idiota. Cállate y siéntate para que pueda patear el culo a unos robots. No se molestó en esperar una reacción. Podía imaginarse bien la expresión boquiabierta del pretencioso imbécil sin grabarla en su memoria. Deku gritó: lo siento, no creo que quisiera distraerte. Los ruidos de Katsuki que rechinaba los dientes se intensificaron. Esperaba que Cuatro Ojos se atragantara con su esmalte empolvado. Katsuki estaba al frente de la manada, con el sudor resbalando por sus manos mientras se estiraba. Les lanzó una mirada fulminante mientras intentaban acercarse más, y ellos se apartaron con expresiones preocupadas. Cobardes, todos ellos. Un héroe de verdad no se echaría atrás porque alguien le mirara raro. Deku se asomó por las enormes puertas y dijo: vaya, es una ciudad enorme ahí atrás. ¿Cómo tienen presupuesto para algo así? ¿O usan un Kirk para hacer todo esto? Las puertas chirrieron al abrirse, sobresaltando a Deku. Reconociendo una invitación cuando la veía, Katsuki saltó de lado, apenas apretando el paso. Un extra gritó: tramposo. No dijeron que empezáramos todavía. Katsuki puso los ojos en blanco, pero el profesor se le adelantó. No hay comienzos en la vida real. Les gritó Present Mic. Venga, venga. Eso desató una estampida, pero Katsuki ya había despegado por la ciudad. Los robots que deambulaban por las calles se detuvieron y se giraron hacia él al sentir sus explosiones. Katsuki sonrió y se lanzó a sí mismo contra el más cercano. Su pecho se hundió bajo sus botas. Cuando otro se lanzó contra él saltó y le disparó en la nuca. Vio un gran botón rojo de apagado y resopló.
Los villanos no se apagaban solo porque les dieras un golpecito en la cabeza. ¿Por qué consentir a los extras demasiado débiles para romper a un robot tonto? Mientras Katsuki se abría paso a toda velocidad por la ciudad, sintió como los nudos y la tensión en sus hombros se aflojaban. Dejó de mirar por encima del hombro buscando el espectro de su amigo muerto. Con explosiones a su alrededor, no podía oír a Deku murmurar sobre Quirksieroes, no podía verle mirando con expresión triste, no podía sentir su toque cosquilleante cuando intentaba cogerle la mano. Entrando en un ritmo de destrucción y caos, Katsuki casi pudo olvidar por un momento que había perdido la cabeza. Un estruendo atronador sacó a Katsuki de su furia. Al mirar hacia arriba, vio al 0 alzarse sobre los techos de los edificios. Se rió a carcajadas al verlo y dijo, vaya, no hace tonterías. Ojalá lo hicieran valioso para algunos puntos. ¿Estás loco? Le preguntó uno extra. Eso podría aplastarte. Un disparo de sus palmas hizo que el extra se echara hacia atrás. Ni de coña. ¿Crees que una lata de hojalata gigante podría enfrentarse a mí, Estoy a punto de aceptarlo solo para demostrar que estás equivocado. Adelante, se burló el extra. Te lo merecería. Katsuki pensó en aceptarlo, solo para restregárselo en la cara, pero otro pensamiento le vino a la mente al ver a todos los extras dirigirse directamente a la entrada. Con todos los demás despejando, cualquier robot que se les escapara sería presa fácil. Mientras se mantuviera fuera del camino del 0 podía aumentar su puntuación con aún más puntos. ¿Para qué molestarse? Tengo una idea mejor. El extra se burló de él y dijo, lo que sea. Me largo de aquí. Cuando Katsuki se dirigió hacia un tramo virgen de la ciudad falsa, un grito resonó por las calles vacías. Miró hacia el robot de 0 y vio a Mejillas Redondas, con las piernas enterradas bajo una montaña de escombros, arañando frenéticamente las rocas que la inmovilizaban. El 0 se acercó a ella pisando fuerte y sin prestar atención al estudiante que luchaba mientras derribaba los edificios a su alrededor. Sus ojos se encontraron con los de él y le lanzó una mirada suplicante. Katsuki se burló de la escena. Los héroes no necesitaban ser salvados. Si necesitaba que él la sacara de la cárcel, claramente no estaba hecha para el trabajo. Al darse la vuelta, Deku le gritó. «Kacchan, ¿qué haces? Está atrapada. Si no la sacas, la van a destrozar». Como si, Katsuki resopló, sin detenerse a mirar atrás a Deku. Es un examen. No van a dejar que alguien muera, les van a demandar hasta la muerte. Tal y como esperaba, más robots rondaban en los rincones más alejados de la ciudad. En los pocos minutos que le quedaban, Katsuki destrozó tantas como pudo conseguir. Cuando se acabó el tiempo, los robots se detuvieron en seco y se desplomaron hacia adelante. Katsuki se contuvo para no destruir otro y gritó al colegio. ¿Eso es todo? Eso apenas fue un calentamiento. Enciéndelos y te enseñaré al próximo héroe número 1. Por el intercomunicador, una voz agotada dijo. La prueba ha terminado. Vete a casa, así podamos corregir tus exámenes. Recibirás tus resultados en una semana. Katsuki se burló en dirección al intercomunicador y lanzó un último disparo a un robot inmóvil al salir. En la entrada, Mejillas Redondas estaba sentado en una camilla llevada por dos robots. Una vieja bruja le tocó el tobillo y le dio un beso. Mejillas Redondas le frunció el ceño. Eres un imbécil, ¿lo sabías? ¿Y si muero? Oh, por favor, es una prueba. No es culpa mía que seas demasiado débil para ser un héroe. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Mejillas Redondas, y Recover Eagle le lanzó una mirada fulminante. Lo miró de arriba a abajo, comprobando que no se había hecho daño, y volvió a consolar a la chica. De camino a casa, Katsuki sintió la mirada de Deku en la nuca, juzgándole. Justo antes de separarse, Deku dijo, pensé que ibas a ser un gran héroe. Ahora, ya no lo sé. La ira hervía dentro de él como plomo fundido. Forzó una expresión impasible mientras entraba pisando fuerte en su casa. Solo cuando estaba solo en su habitación desató su rabia. Incluso desde la tumba, Deku le miraba desde arriba, se burlaba de él, se burlaba de él. ¿Qué coño sabe él? Se dijo Katsuki a sí mismo. Murió. Era demasiado débil para ser un héroe. Le enseñarás cómo hace el número 1. Él verá. Una semana después, el sobre de Wa llegó por correo. La euforia le subió al pecho mientras apresuraba a meter el sobre en su habitación. Con un tirón rápido, la abrió. Un pequeño disco metálico cayó sobre su cama. Se encendió y un holograma de un hombre desaliñado con bufanda le miró fijamente. Bakugo Katsuki.
En cuanto a tu examen escrito, estabas entre el porcentaje superior de todos los examinados, lo suficientemente bien como para aprobar. Claramente pusiste esfuerzo en la parte imposible del examen, pero puedes estar seguro de que era una artimaña lógica. Cualquiera que aciertara en esos casos habría sido evaluado por hacer trampas. Katsuki gruñó al holograma. La última semana estudiando frenéticamente todos esos problemas imposibles aparentemente no había servido de nada. En el examen práctico, destruiste más robots que nadie, obteniendo un total de 77 puntos. Si esa fuera la única parte del examen que importara, habrías quedado en primer lugar. Katsuki se detuvo a mitad de celebración. Se le encogió el estómago cuando el héroe desconocido le frunció el ceño. Lo que no os dijimos es que os calificamos no solo por lo bien que podíais romper algunos robots, sino también por cómo os comportabas. Ayudando a los que te rodean, asegurándote de que nadie quede atrapado en el fuego cruzado de tus ataques y haciendo equipo, un panel de profesores juzga todo lo que haces y te califica según lo heroico que creemos que ha sido tu comportamiento. Varios estudiantes quedaron atrapados en tus explosiones, lo que te costó puntos, pero dado que ninguno de esos incidentes parece intencionado, no quedaste descalificado por tus acciones. Katsuki soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Todo es una tontería, pero no es que me vayan a echar. Soy mejor que los demás. Lo que realmente nos llamó la atención, sin embargo, fue esta pequeña escena. El holograma se reprodujo en cuanto se apartó de Mejillas Redondas. Los demás que huyeron al menos están excusados por su ignorancia sobre su peligro. Tú, en cambio, mantuviste contacto visual claro, evaluaste la situación y te fuiste a cazar más villanos. En una situación de combate real, habrías dejado morir a un compañero héroe, y francamente, eso es inaceptable. Katsuki sintió que le ahogaban el pecho. No. No pueden, no es justo, no pueden echarme por un extra estúpido. Es la idiota que se ha quedado atrapada ahí abajo, échala fuera. La única razón por la que no te rechazamos por completo es porque parece que reconociste que, al ser una prueba, ella no estaba en peligro real. Katsuki casi lloró con esas palabras, pero su alivio duró poco. El profesor siguió hablando monótonamente. Sin embargo, hemos decidido que es necesario castigar tu comportamiento poco heroico. Serás la primera persona en recibir puntos negativos en el examen. Menos 38, para ser exactos, lo que, sumado con tu puntuación de combate, te deja en el puesto 36. Con un tono seco que hizo que Katsuki hervía de rabia, el profesor dijo: enhorabuena. Has entrado. Si me decepcionas otra vez, te expulsaré. Con un aullido inarticulado de furia, Katsuki lanzó el proyector holográfico contra la pared, donde se hizo añicos en 100 pedazos. Capítulo 3. Negociación. No, sigo enfadada. La vaga esperanza que Katsuki tenía de que Deku no se presentara a clases en UA desapareció la mañana en que salió por la puerta y encontró al perdedor muerto en su umbral. Katsuki caminó a través de él, sin importar el frío que le hacía temblar los huesos. Deku le siguió los talones, murmurando para sí mismo como siempre. Me habría ido bien en el examen escrito, y quizás si hubiera encontrado la forma de pulsar esos botones, podría haber aprobado el examen médico. Quizá habría entrado si no hubiera muerto. Katsuki se quitó el sudor de los dedos y siguió caminando con terquedad. La idea de que Deku hiciera trampas en el examen le daban ganas de romper algo, pero tenía mucha práctica para reprimir esa rabia. Su vieja bruja de madre se ofreció a llevarle agua después de llevar comida a casa de la tía Inko, pero Katsuki prefería caminar hasta allí cruzando una milla de brasas antes que estar cerca de Inko con las súplicas sollozantes de Deku al oído. Al menos el tren ahogaba los murmullos constantes de Deku. Cuando entró en la habitación, encontró a 4 ojos alisando su escritorio y colocando sus lápices en líneas perfectamente paralelas. Katsuki se sentó cerca y puso los pies sobre el escritorio. Le gritó Ida. Eso es sumamente irrespetuoso tanto hacia esta institución como para los estudiantes que nos precedieron. Insisto en que retires los pies de tu pupitre inmediatamente, antes de que el profesor vea tus acciones vergonzosas. Lo único vergonzoso aquí dentro es tu cara fea, replicó Katsuki. ¿A qué colegio fuiste, Somei? Pues sí. ¿Cómo lo supiste? Katsuki resopló. Te imaginaba un imbécil rico y estirado en cuanto abriste la boca. Puedo ver el palo metido en tu culo justo al lado de esa cuchara de plata en tu boca. Eso es totalmente inapropiado. La mano de Ida hizo un gesto de corte en el aire. Informaré de cualquier comportamiento grosero adicional de tu parte al profesor. Adelante. No me impedirá patearte el culo.
Antes de que Cuatro Ojos pudiera reprenderle por su comportamiento más grosero, otra cara que despreciaba entró por la puerta. Mejillas Redondas le echó un vistazo, frunció el ceño y se acercó a él. Katsuki gimió por dentro. ¿Qué demonios merecía para merecer clase con estos dos, y cómo demonios pasaron los dos? Mejillas Redondas estaba lo suficientemente débil como para quedar atrapada. Debieron de darle algunos puntos de rescate por lástima. Me sorprende que te hayan dejado entrar, después de lo que hiciste. Y me sorprende que te hayan dejado entrar, después de que te cayeran unas piedras encima. ¿Cómo demonios te has quedado atrapado si tu Kirk lo hace más ligero? Ochako se sonrojó y dijo. Tengo un límite de peso, ¿vale? No puedo hacer que todo un edificio sea ingrávido. Así que era un límite de peso, murmuró Deku a su lado. O quizá no lo sabe con certeza. Podrías hacer pruebas con diferentes materiales para ver si hay alguna diferencia. ¿Por qué no le preguntas tú al respecto? Eso suena a charla de cobarde, dijo Katsuki, ignorando las divagaciones de Deku. Si eres tan débil, quizá deberías hacer clases de costura o algo igual de tonto. Aquí nadie te va a mimar. Ochako apretó los puños y contuvo las lágrimas. Ida se puso a su lado y dijo, eso ha sido muy hiriente, e insisto en que te disculpes ahora mismo. Katsuki le sonrió con suficiencia. Disculpa por darte un consejo profesional sólido. ¿Y eso es suficiente disculpa para ti, Cuatro Ojos? A medida que más estudiantes entraban en clase, Ida pensó que no empezaba una discusión el primer día. Le dio otra advertencia a Katsuki y volvió a su escritorio. Ochako le lanzó una última mirada de enfado antes de dejar caer la mochila sobre el escritorio con un golpe contundente, como para enfatizar que estaría sentada allí hiciera lo que hiciera. Cuando el resto de los extras llegaron, por fin apareció el profesor. Katsuki se estremeció al reconocer al hombre. Genial. No solo tengo a todos los peores extras, también le tengo a él para la tutoría. ¿Cómo podía ir a peor? 8 segundos, dijo el profesor. Eso es lo que os llevó callaros a todos. Eso también es suficiente para que un villano mate a alguien y logre escapar. El tiempo es vida en la industria de los héroes. Si vas a perder el tiempo, ahórrame la molestia de expulsarte y busca otra carrera. Con el ambiente animado del aula sacado detrás del cobertizo y disparado en la parte trasera del cráneo, el profesor sacó una bolsa con uniformes deportivos de debajo de su pupitre. Ponte esto y encuéntrame fuera. Cuando el profesor salió por la ventana, todos corrieron a toda prisa hacia los vestuarios. Mientras Katsuki se cambiaba, un extra de pelo de uva asomaba la cabeza por las paredes. ¿Crees que alguien dejó una mirilla en algún sitio? Preguntó el enano. Un rastro de baba salió de su boca, y el inicio de una hemorragia nasal se acumuló sobre su labio. El vestuario de chicas está justo al otro lado de esta pared. Es el bote definitivo. Katsuki sintió el sudor acumularse en sus manos mientras se arreglaba el uniforme y pensó para sí mismo. Así que has elegido la muerte. Sin embargo, antes de que pudiera impartir justicia, Cuatro Ojos intervino con un discurso absurdo y autojustificado sobre respetar a sus compañeros. Su profesor esperaba ante un enorme campo entre los edificios del campus, con varias líneas pintadas en el suelo. Le lanzó una pelota de béisbol a Candy Cane y preguntó, ¿en tus exámenes físicos de secundaria, hasta dónde podrías lanzar? El niño miraba la pelota de béisbol como si viniera del espacio exterior. Fui educado en casa. Muy bien entonces. Lánzalo tan lejos como puedas, usando tu don. No salgas del círculo. Katsuki observó atentamente cómo el alumno seleccionado por el profesor, al que no había visto en los resultados del examen, entraba en el círculo. El hielo floreció del suelo alrededor de sus pies izquierdos, llevando la pelota de béisbol alto en el aire. Cuando finalmente aterrizó, Aizawa les mostró a todos su distancia. Hasta ahora, vuestros colegios os han impedido usar vuestros quirks en un intento vano de mantener todo estandarizado. A partir de ahora, el único estándar al que se os juzgará será el que establezcáis hoy. Dad todo lo que tengáis. Mientras uno de los más se emocionaba por el examen, Aizawa le lanzó una mirada de reproche. ¿Divertido? Si no vas a tomártelo en serio, entonces te daré un incentivo para hacerlo. Quien quede último será expulsado. Katsuki es el único que sonríe ante el anuncio. Con un poco de suerte, Cuatro Ojos o Mejillas Redondas serían expulsados, pero él apuesta por Grape Bowl. Como si sacara los clavos para su propio ataúd, Grape Bowl le grita a Aizawa lo injusto que es todo y recibe una charla a cambio sobre la injusticia de la industria de los héroes. Teniendo en cuenta el mal comienzo que tuvo el día de Katsuki, era justo que las cosas empezaran a mejorar.
Katsuki se abrió paso para el siguiente lanzamiento. Él superó la puntuación de Candy Cane, pero como para superarle, Mejillas Redondas se adelantó y levantó suavemente su bola en el aire, que salió volando como un globo. Katsuki casi se enfada ante la sonrisa burlona de la chica cuando la puntuación de la chica salió como infinito. Usando explosiones para impulsarse, Katsuki consiguió unos respetables 4 segundos en el salpicadero, pero luego, por supuesto, Foureyes también le ganó. Ida ni siquiera le miró una vez que recibió su nota, como si estuviera demasiado por debajo de su atención. Katsuki apretó los dientes con más fuerza solo para fastidiarle. Incluso Grape Bowl le ganó en un evento, el paso lateral, no es que los héroes tengan que saltar de un lado a otro muy rápido. Ese pequeño cabrón incluso tuvo la desfachatez de sonreírle, aunque un paso y un pequeño chasquido le hicieron escabullirse detrás de la falda de coleta. Para aumentar su frustración, Deku no dejaba de ser fanático de todos los quirks a su alrededor, señalando cómo funcionaban todos y lo increíbles que eran mientras superaban sus actuaciones, echando sal en sus heridas. Su lápiz hacía ruidos fuertes de arañazos mientras escribía frenéticamente en su cuaderno. Respirando hondo, Katsuki se dijo a sí mismo que las pruebas individuales no importaban. Eran unos caballos de un solo truco, mientras que su Kirk podía hacer cualquier cosa. Se los mostraría a todos. En la carrera de resistencia, se lanzó hacia adelante con todo el sudor escurriendo por sus brazos para darse un segundo aliento, superando a 4 ojos. Superó el salto de longitud y se rió mientras Mejillas Redondas se hacía pedazos a mitad de su vuelo en gravedad cero. En los abdominales, se impulsó y consiguió presión extra al hacer la prueba de agarre a todo volumen. Por mucho que trabajara, no podía competir con Coleta de Caballo y su escote absurdo de agarre infinito. Por mucho que corriera, no podía seguirle el ritmo a su ciclomotor, y ella sacó un cañón, de todas las cosas, para disparar la pelota de béisbol. Una vez que salieron las puntuaciones, incluso Ikiot le ganó. Claro, eran los 2 estudiantes recomendados, elegidos a dedo por héroes profesionales y probablemente entrenados por ellos, pero aún así dolía. Los habría aplastado a todos si no hubiera ido a un colegio cutre como Aldera. Con Deku haciendo fanboys en su oído sobre lo versátil que podía ser el Kid de Ponytail y lo refinado que Ikiot controlaba su hielo, Katsuki necesitaba romper algo. Cuando salieron los resultados de la prueba, tuvo su oportunidad. Eso no es justo. Grape Bowl lloró cuando Aizawa mostró los resultados. Con lágrimas corriendo por su rostro, dijo, si así va a ser, no tengo nada que perder. No voy a perder la única oportunidad que voy a tener. Mientras se lanzaba contra Coleta, con los brazos extendidos y las manos haciendo gestos de manoseo, Katsuki le agarró del cuello y lo levantó en el aire. Grape Bowl forcejeó en su agarre, pero sus luchas se debilitaron a medida que apretaba más su agarre. Un cobarde como tú no merece ver a una chica, y mucho menos manosearla con tus manitas sucias. ¿Por qué no te enseño qué les pasa a villanos como tú? Cuando estaba a punto de volar al pequeño pervertido por los aires, sintió una extraña sensación de cosquilleo por todo el cuerpo. Cuando presionó la palma de la mano contra la cara de Grape Bowl, no pasó nada. Mientras Katsuki miraba boquiabierto su mano, la bufanda de Aizawa le rodeaba la cabeza y los brazos. Aizawa avanzó con paso firme, ambas manos tirando de su bufanda, el pelo flotando a su alrededor, los ojos brillando de un rojo intenso mientras miraban dentro de su alma. Ya basta. Déjalo. Con un bufido, Katsuki dejó caer al pervertido al suelo. Mineta se apartó a toda prisa, pero la bufanda le atrapó por la cintura. Bakugo, detención. Deja la disciplina a los profesores a partir de ahora. Si vuelves a hacer algo así, te expulsaré. Katsuki apretó los dientes, sus planes de soltar vapor en la sala de juegos se arrugaron y tiraron a la basura. Aizawa dirigió su mirada fulminante a Mineta. En cuanto a ti, pensaba dejarte quedarte en el curso, porque vi en ti la más mínima chispa de potencial. Sin embargo, después de esa demostración, me queda claro que no mereces estar en este colegio. Estás expulsado. Si te vuelvo a ver aquí, te llevaré yo mismo a la policía. Blanco como una sábana, Mineta se apresuró hacia la entrada, sin siquiera coger sus libros al salir. Vaya, ese es Eraseread. Dijo Deku en el silencio. No lo supe antes, pero su Kirk y esas gafas lo delatan. ¿Eraseread? Preguntó Katsuki, confundido por el nombre desconocido. Tanto Deku como Aizawa le prestaron atención. Katsuki sintió que se le helaba la sangre al darse cuenta de su error y ahogó las ganas de volar todo a su alrededor. ¿Cómo sabes ese nombre? Preguntó Aizawa, con la voz fina y afilada como el filo de una navaja.
Es un héroe subterráneo, dijo Deku, en modo fanboy total. Su quirk le permite borrar otros quirks de emisores y transformers con una mirada. No funciona con tipos mutantes, tiene que mantener contacto visual con el objetivo, y solo funciona con un objetivo a la vez. Ignorando el monólogo de Deku, Katsuki se encogió de hombros y dijo: tuve un amigo al que le gustaban las cosas de héroes. Recuerdo que una vez te mencionó. Pensaba que tu nombre era tonto, nada más. Aizawa no parpadeó ante el insulto punzante. Este amigo tuyo hizo los deberes. Me esfuerzo por evitar la atención mediática. Como un idiota, pensó Katsuki para sí mismo. Aunque, claro, tampoco es que fueras a llegar a ningún sitio con un Kirk tan estúpido. Ya basta por hoy, dijo Aizawa. Cámbiate y vuelve a clase. Tenéis mucho trabajo por delante, así que será mejor que no veáis a ninguno de vosotros holgazaneando. Mientras se apresuraba con los demás de vuelta al vestuario, Katsuki se preguntó cómo sabía Deku ese nombre. Nunca había oído hablar de ese tipo antes. ¿Entonces el fantasma que vio era real? No. Ni hablar. Tenía que ser como dije, probablemente lo mencionó antes y yo simplemente lo recordé de repente, nada más. Algo subconsciente, sí, eso es. Al salir del vestuario, Deku le esperaba, con los brazos cruzados y los ojos verdes mirándole fríamente. ¿Puedes oírme? Katsuki caminó a través de él. No eres real, solo eres un producto de mi imaginación. ¿Por qué no me respondes? Suplicó Deku. No dejaré que me vuelvas a ganar. Capítulo 4. Ira 2, Boogaloo apopléctico. Katsuki estaba teniendo un día casi perfecto. El chico de la uva se había ido exactamente a donde debía. La clase de hoy consistía en dar una paliza a los extras, y para colmo, All Might les daría clases. Lo único que le agriaba el ánimo, como siempre, era Izuku. Con el pervertido de uvas fuera y su tutor demasiado perezoso para quitar el pupitre vacío, Izuku se lo había quedado para él. Con el cuaderno en mano, garabateando furiosamente mientras murmuraba para sí mismo, Izuku parecía que pertenecía allí, como si de alguna manera lo hubiera conseguido si no se hubiera ahogado en las garras de un villano. Eso hizo que Katsuki se sintiera enfadado, y algo más que definitivamente no era enfado y que se sentía mucho peor, lo que solo le enfadaba más. La puerta se abrió de golpe, sacando a Katsuki de sus pensamientos sombríos. Sintió cómo se le aceleraba el pulso cuando el héroe de colores brillantes irrumpió en la sala. Voy a entrar por la puerta como una persona normal. All Might rugió mientras hacía una entrada extravagante. El grito de alegría de Katsuki al ver a su héroe favorito se desvaneció ante el típico discurso fanático de Izuku. Vaya, ese es el disfraz de la Edad de Plata, y hasta tiene la capa. ¿La había hecho reajustar? Cambió de disfraz porque había ganado aún más músculo, según el artículo de la revista Aero, además de quejarse de cómo la capa ondeaba tanto cuando tenía que moverse rápido. Si encontraba la manera de sujetar la capa cada vez que se moviera. Katsuki apartó la atención de Deku mientras All Might repartía sus trajes de héroe. Abrió la suya y sonrió mirando los guanteletes de granadas. Prácticamente salivando ante la idea de soltar explosiones aún mayores, Katsuki se adelantó a todos y se puso el disfraz en el vestuario. Vale. Dijo All Might una vez que todos se habían reunido en la plataforma de observación de uno de los enormes campos de entrenamiento de la UA. Leía de unas tarjetas didácticas que guardaba en el bolsillo. Hoy haremos entrenamiento básico de combate, para hacernos una idea de dónde estáis actualmente. Cada uno de vosotros sacará a suerte para elegir a su compañero, y cada pareja será seleccionada al azar para actuar como héroes o villanos en una clásica situación de desactivación de bombas. Disculpa. Gritó Ira, con la mano extendida. Katsuki gruñó por lo bajo ante la interrupción tan evidente de la explicación de All Might. Pero solo tenemos 19 alumnos. No es posible que todos estemos en parejas iguales. All Might miró entre sus tarjetas y los estudiantes reunidos. Bueno, 19 no se divide limpiamente en nada, así que supongo que tendremos que ser un grupo de 3. ¿No significaría eso que solo tendríamos 9 grupos? Preguntó Yaoyorozu. Un grupo iría 2 veces o quedaría fuera. Entonces alguien trabajará solo, supongo. Katsuki sonrió y se lanzó hacia adelante. Déjamelo a mí, All Might. No necesito pareja. Y tú eres, Bakugo, ¿verdad? All Might sacó su móvil. 36º en el examen, admiro tu entusiasmo, pero no creo que sea buena idea. Mientras Katsuki se atragantaba con su propia rabia, All Might miraba alrededor de la sala. Deberíamos equilibrar más la última plaza, quizá un estudiante recomendado. Todoroki. Perfecto.
Estarás bien trabajando solo si eres como tu padre. Gran héroe, siempre un placer trabajar con él. Tanto Bakugo como Todoroki tenían caras iguales de furia. All Might, sin notar la repentina caída de la temperatura de la habitación, le tendió una caja de pajitas y dijo, una a una, y nada de mirar. Bakugo cogió la primera y fulminó con la mirada la carta impresa en ella. Mientras buscaba a su compañera, murmuró entre dientes, no mejillas redondas, nadie menos ella. Parece que los dos tenemos letras iguales. Ida levantó su propia pajita. Katsuki apretó los dientes y maldijo su suerte. De camino a su asiento, Katsuki pasó junto a Ida y le dio un codazo en el hombro. No te interpongas en mi camino. Podrías haberte apartado un poco, señaló Ida. Katsuki puso los ojos en blanco y vio cómo las otras parejas se formaban. Deku hizo comentarios continuos sobre cómo todos sus quirks podían emparejarse, pero Katsuki no lo escuchó. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que Coleta sería una villana medianamente decente con su escote infinito de sujetar. All Might sacó una caja con papeles dentro. Ahora que estáis todos agrupados, seleccionaremos a vuestros oponentes al azar. Primero, para el equipo de héroes, Grupo E. Parece que vamos a dar ejemplo al resto de la clase, dijo Ida, asintiendo. Si la cagas, te mato. No deberías hacer bromas así. Podría interpretarse fácilmente como un comentario hostil y ofensivo. ¿Quién dijo que estaba bromeando? Y para el equipo de villanos, continuó All Might, Grupo B. Katsuki sonrió al mirar a las dos chicas contra las que All Might le había enfrentado. Chica rana y mejillas redondas. Su día perfecto había vuelto. Una buena paliza y podría demostrar que ella no pertenecía allí. Quizá a Deku le gustaría conseguir un segundo escritorio para su colección de diarios. Mientras esperaban fuera del edificio los 10 minutos de preparación de los villanos, Ida se ajustó las gafas, con una expresión sombría como si se pusiera una armadura. Sé que tú y yo no nos llevamos muy bien, pero deberíamos idear un plan antes de entrar. ¿Qué te parece este plan? Katsuki estalló, chisporroteando nitroglicerina en sus palmas. Sé un buen compañero y cuida de la rana. Mejillas redondas es mío. ¿Te refieres a Suisan y Ochako-san? Deberías usar sus nombres, es de mala educación usar apodos a personas que acabas de conocer. Cállate, cuatro ojos. Los 10 minutos restantes pasaron en un silencio incómodo mientras Ida lanzaba miradas de desaprobación a Katsuki y Katsuki se tapaba los oídos ante todas las tonterías de deberíais trabajar juntos de las que Deku no paraba de hablar. Por el intercomunicador, All Might dijo. El equipo de héroes puede entrar en el edificio en 3. Por fin, joder, murmuró Katsuki. 2. No deberías decir palabrotas, no es propio de un héroe. 1. Juraré todo lo que me dé la gana. 0. Con un chasquido de nitroglicerina, Katsuki abrió las puertas principales en una lluvia de cristales. Justo delante de ellos, en el vestíbulo principal, Ochako se sobresaltó por la explosión y se metió en una habitación. No vas a escapar. Katsuki rugió mientras corría por la habitación. Probó la puerta, la encontró cerrada con llave y abrió un agujero. Ochako chilló sorprendida, evidentemente a mitad de hacer el desorden en la oficina de la planta baja. Apartó una estantería y salió disparada a otro pasillo. Mientras Katsuki abrió paso a toda velocidad entre los escritorios y archivadores desordenados, le gritó a Ida. Será mejor que no toques esa bomba hasta que termine con mejillas redondas. ¿Entendido? Ida frunció el ceño ante la carnicería de madera astillada y chatarra que Katsuki dejaba a su paso. Deberíamos trabajar juntos. Puedo correr por el camino largo y acorralarla. ¿Qué parte de ella es mía no entiendes? Vale. Buscaré la bomba. Katsuki alcanzó a Ochako cuando ella entró en otra habitación. Mientras le empujaba una mesa y unas sillas de madera en el camino, dijo por el auricular. Ida viene hacia ti, Tsu-chan. Katsuki le disparó una ráfaga de fuego. Ochako chilló y saltó a un lado, esquivando por poco la explosión. ¿Vas a pelear conmigo como un héroe o vas a seguir huyendo como un cobarde? Preguntó Katsuki. Soy un villano, ¿recuerdas? Replicó Ochako con sarcasmo. Sigues siendo un cobarde. Ochako le llevó en una persecución alegre por habitaciones desordenadas y escaleras llenas de hojas sueltas y charcos resbaladizos de agua. Mientras Katsuki corría, Ida habló por el auricular. He encontrado a Suisan, pero he revisado casi todo el edificio y aún no he visto la bomba. No es mi problema, replicó Katsuki con firmeza. Después de una habitación llena de suministros de limpieza, Katsuki notó que Mejillas Redondas nunca usó su don. Deku, al notar lo mismo, flotó por el techo, algo que casi hizo que Katsuki se quedara boquiabierto.
A mitad de otro circuito de obstáculos, Katsuki gritó. ¿Tu Kirk es tan inútil que ni siquiera puedes usarlo? No lo necesito para ganarte. Katsuki dejó que la rabia le invadiera. Mientras su corazón latía con fuerza como un latido de guerra, la sangre en sus palmas calentó sus manos. El sudor corría en hilos por sus dedos y sus palmas goteaban nitroglicerina mientras se lanzaba hacia ella. Sin embargo, por cada habitación que atravesaba a tiros, cada escalera que subía, otro obstáculo se interponía entre él y pulverizar la cara arrogante de Mejilla Redonda contra la tierra. A mitad de renovar otra habitación al estilo de la Segunda Guerra Mundial, Deku volvió a flotar por el techo. Sé por qué no usa su don. Tiene la bomba flotando sobre el edificio. Tienes que ir a por él, y Ida-san nunca podría alcanzarlo. Katsuki dejó de escucharlo. Deku no era real, le estaba jugando una mala pasada, intentando distraerle. Podía ver pánico en los ojos de la chica mientras acortaba la distancia entre ellos poco a poco. Las habitaciones se iban volviendo cada vez más escasas de suministros, y su sudor fluía con más libertad. Dijo Ida por el auricular de Katsuki. Bakugo-san, te necesito en la azotea. No me digas que ni siquiera puedes con la rana. No es eso. La bomba flota sobre el edificio. No puedo saltar tan alto, pero tú puedes impulsarte con explosiones, ¿verdad? Bakugo sintió que la sangre se le helaba mientras miraba discretamente al fantasma que flotaba sobre su hombro. ¿Había alguna forma en que él hubiera adivinado inconscientemente el plan de Mejilla Redonda? Deku no podía ser real, no tenía un don, estaba muerto, se había ido, demasiado débil, pero bueno, quizá no estaba loco. Quizá el médico se equivocaba. ¿Estaba todo mal? Bakugo-san. ¿Me oyes? La voz de Ida le sacó de sus pensamientos. Oyó a Mejillas Redondas subir otra escalera corriendo y frunció el ceño. Bomba, que le den a Deku, iba a aplastar a Mejillas Redondas bajo su bota. Me encargaré de Mejillas Redondas. Más te vale estar preparado para conseguir esa bomba. Se nos acaba el tiempo. Deberías subir aquí Y. Bakugo aplastó el auricular en su mano y corrió tras Ochako. Giraba a toda velocidad en las esquinas y pasillos, atravesando el edificio a toda velocidad. Apartando las paredes de los cubículos y destrozando escritorios, Katsuki finalmente la alcanzó en una larga sala de reuniones. Ella luchaba por empujar una mesa larga contra la puerta, pero Katsuki la rompió bajo su palma. Fin de la línea, Mejillas Redondas. La voz de All-Might retumbó por toda la instalación. Quedan 30 segundos. Ochako sonrió con suficiencia. Parece que gano yo, imbécil. ¿Crees que no puedo ser un héroe ahora? Katsuki le lanzó un guantelete. Voy a mostrar a todos lo débil que eres. La voz de All-Might sonaba nerviosa por el interfono. Bakugo, tienes que tener cuidado en un espacio tan reducido. Katsuki sacó el pasador. Su brazo se echó hacia atrás, sacudiendo su hombro con el retroceso. Toda la habitación desapareció en un destello brillante de luz y una nube de humo de azúcar quemado. Cuando el polvo se asentó, Katsuki, jadeando y sonriendo, buscó entre los escombros a Mejillas Redondas. Al avanzar, una sombra tapó una de las luces del techo. Alzó la vista y vio a Ochako flotando en el aire, llevándose ambas manos a la boca. Katsuki apuntó con la otra mano hacia ella. Menos mal que tengo dos guanteletes. Buenas noches, zorra. Ochako vomitó, y un vómito acre vomitó por todo Bakugo. Perdió unos segundos intentando desesperadamente sacudirse la cabeza, recordó el límite de tiempo y apuntó a ciegas con el guantelete. Se acabó el tiempo. All-Might gritó apresuradamente. El equipo de villanos gana. El dedo de Bakugo se quedó paralizado alrededor del alfiler. Por un instante, pensó en fingir que no oía, disparar de todos modos y demostrar que habría ganado la pelea. Eso era lo que importaba, ¿no? Los héroes siempre ganaban. No podía perder aquí, no contra Mejillas Redondas. Deku corrió delante de su guantelete y extendió los brazos. No lo hagas. La clase ha terminado, ¿no le has oído? Las manos de Katsuki temblaban. Por un momento, volvió a tener 5 años, mirando hacia abajo mientras Deku se ponía delante del débil que se había creído mejor que él. Katsuki apretó los dientes, tentado de lanzar al espectro hasta el olvido. Soltando un resoplido frustrado, Katsuki dejó caer la mano. Miró con ceño a Ochako, que seguía flotando alrededor del techo, y dijo, no durarías 10 segundos en una pelea de verdad. En cuanto terminó el día, Katsuki salió enfadado. Dejó atrás a Mejillas Redondas y Gafas, a Endeavor Jr. Y a todos los demás extras, pero como siempre, Deku se le pegaba como una soga al cuello. ¿Puedes oírme, verdad? Preguntó Izuku.
Mamá solo está empeorando y no puedo hacer nada por ella. ¿Por qué no me respondes? La ira de Katsuki llegó a su punto álgido. Sin importarle un comino el puñado de gente que caminaba a su alrededor, Katsuki gritó. Te has pasado toda la vida aferrado a mí como a una sanguijuela, y ahora lo haces desde más allá de la puta tumba. Déjame en paz de una puta vez. Varias personas le miraban como si se hubiera vuelto loco, pero a Katsuki no le importaba. Unos cuantos extras pensando que merecía estar en el manicomio valían la pena el camino a casa sin Deku encima de él. Capítulo 5. Depresión, relativamente hablando. Katsuki casi le grita a Deku cuando lo vio en el asiento vacío. En cambio, Katsuki le lanzó una mirada fulminante, haciendo que Koda, que estaba a un asiento más cerca, temblara en su escritorio. Deku ni siquiera le miró. Miraba sin ganas de mirar su diario, con el lápiz golpeando su mejilla. Coged vuestros disfraces y subid al autobús, dijo Aizawa. Hoy vamos a hacer una excursión. Katsuki frunció el ceño al ver los huecos en su maleta donde estaban los guanteletes. Aizawa le fulminó con la mirada, como desafiándole a quejarse. Con un gruñido irritado, Katsuki se metió en el autobús con el resto de los extras. El autobús tenía 10 asientos, exactamente lo suficientes para una clase de 20. Cuando Deku salió, Katsuki tenía el único espacio vacío que quedaba. Deku lanzó una mirada anhelante al espacio antes de darse la vuelta. Se quedó de pie durante todo el trayecto. Mejillas redondas se emocionó con el héroe que les recibía. Izuku tuvo un brillo en los ojos, con toda una página de Wikipedia llena de datos en la boca, pero una sola mirada a Katsuki le hizo callar. Katsuki desconectó del héroe mientras repasaban su entrenamiento de rescate. Los rescates eran para héroes demasiado débiles para enfrentarse a villanos. En cambio, su atención volvió a Deku. Era real, tenía que serlo, para saber cosas que Katsuki no sabía, pero no importaba. Deku era una distracción, un parásito, aferrándose a él y arrastrándole al barro. Ni siquiera podía morir de verdad, pensó Katsuki con amargura. ¿Qué tan inútil podría ser? Una niebla negra envolvió la fuente en el centro de Luzh. Aizawa reaccionó primero, saltando delante de los estudiantes y desenrollando su bufanda. La niebla giraba en un torbellino negro, y cuando desapareció, una horda de villanos se plantó ante ellos, sonriendo y blandiendo sus quirks. En el centro había 3 claramente por encima del resto. Un monstruo enorme de piel negra con el cerebro asomando, un hombre sonriente de pelo gris cubierto de manos cercenadas, y la figura brumosa que los había deformado a todos dentro de los muros de UA. Ansi miró a los alumnos y profesores. No Olmig. Ese horario decía que debía estar aquí. ¿Qué clase de misión bugueada es esta? 3 se avanzó y extendió las manos. Todos vosotros, fuera de aquí. Los detendremos. La figura brumosa se deslizó hacia adelante. Oh, no vas a ir a ningún sitio. Ya he hecho los arreglos para todos vosotros. Katsuki examinó a los villanos. El carne de cañón de Pocamonta solo actuaba tan arrogante porque tenía una ruta de escape fácil. Si eliminaban el Kirk de teletransporte, quedarían atrapados como ratas en una jaula. A medida que el villano brumoso se acercaba, Katsuki se lanzó hacia adelante, gritando muere. Su explosión atravesó la cabeza del hombre. Su rostro brumoso se abrió como agua y se volvió a unir sin problemas. Mientras Katsuki pasaba volando, vio un destello de metal bajo la niebla, anclando el cuerpo unido. Lo golpeó, pero la niebla le envolvió. Eso estuvo cerca, oyó Katsuki antes de que la niebla se tragara todo sonido. Por un instante que pareció estirado más allá de la comprensión, Katsuki flotó en la oscuridad. La oscuridad se abrió y la gravedad volvió a imponerse. Girando en el aire, Katsuki aterrizó agachado entre un grupo de villanos. ¿Eh? ¿Kurohiri solo nos dio uno de los mocosos? Se burló un villano. ¿Cómo se supone que vamos a divertirnos así? Un villano con cara de rinoceronte se rió. Tendremos que aprovechar esta vez, ¿no? Yo me encargo de romperle los dedos. Un par de brazos se extendieron como resortes hacia él. Katsuki los agarró por las muñecas y tiró de ella. El villano gritó mientras volaba hacia adelante. Katsuki se levantó, y la sangre brotó cuando la nariz del villano se arrugó. Mientras el hombre rinoceronte cargaba, Katsuki giró al villano inconsciente. Los brazos elásticos se estiraron y se enredaron alrededor de las piernas del hombre, haciéndole tropezar. Cuando cayó, Katsuki se aplastó la cara contra la tierra. «Sois todos patéticos», gruñó Katsuki a los villanos restantes. «¿Qué te hace pensar que puedes siquiera acercarte a lo fuerte que soy?» Los villanos, inquietos por lo rápido que caían 2 de sus compañeros, se miraban preocupados.
Un villano con aspecto de serpiente se sacudió y dijo, solo es un niño. No puede defenderse si todos vamos a por él a la vez. Katsuki se acorraló y se apoyó en las palmas. 7 villanos más se agolpaban a su alrededor, pero ninguno se atrevía a dar el primer paso. A medida que avanzaba el enfrentamiento, Deku flotó por el techo. Se estremeció y se encogió al ver a todos los villanos, pero ninguno le miró, aunque flotaba justo delante de ellos. Al darse cuenta de que no corría peligro, Deku se apartó y le lanzó a Katsuki una expresión preocupada. Katsuki sintió que la sangre le hervía. Incluso más allá de la tumba, Deku le miraba desde arriba. Le mostraría lo fuerte que es. Katsuki sonrió y dijo, ¿qué pasa? ¿Pollo? La burla provocó miradas airadas de los villanos. Una mujer con garras metálicas se lanzó hacia él. Katsuki esquivó el torpe movimiento y presionó las manos contra el pecho de la mujer. La explosión la lanzó contra el techo y ella cayó al suelo con un golpe seco. El villano serpiente atacó con su cuello alargado, mordiéndole con largos colmillos curvados. Katsuki se levantó de una patada, cerrando la boca del hombre de golpe. La sangre goteaba mientras el hombre se alimentaba la lengua mordida. Mientras las explosiones resonaban en la sala, los villanos retrocedieron con cautela. ¿Puede hacer que las cosas exploten? ¿Qué clase de Kirk es ese? Se ha dado al maldito techo. ¿Cómo se supone que vamos a lidiar con eso? Yo me encargo. Una voz grave y profunda cortó el murmullo preocupado. Un bruto enorme, de piel oscura, bien musculoso, con una mandíbula de ladrillo y cabeza calva, crujió los nudillos al abrirse paso entre los otros villanos. Dame lo mejor que puedas, chaval. Katsuki apretó los dientes. Miró a los otros villanos, pero todos observaban al recién llegado. Tu funeral. Saltó hacia adelante y lanzó su explosión más poderosa a la cara del hombre. Cuando el humo se disipó, la piedra gris reemplazó la piel del hombre. Unos ojos de obsidiana brillaban mientras miraban fijamente a Katsuki. ¿Eso es todo lo que tienes, camarón? Retumbó la voz del hombre como rocas cayendo. Apenas lo sentí. El brazo del villano de piedra se lanzó. Katsuki se agachó y la pared detrás de él se rompió en una lluvia de piedra. Un gran trozo de escombros golpeó la nuca de Katsuki, haciéndole sangrar. Katsuki empujó ambas palmas contra el pecho del hombre. Su camisa voló en jirones chamuscados, dejando al descubierto unos abdominales sólidos como una roca debajo. No importa lo que me lances, cada vez que me pegan, mi cuerpo se convierte en piedra. Ni siquiera puedes hacerme un rasguño. Katsuki lanzó otra explosión a su cara. El villano le agarró la muñeca y lo lanzó contra una pared. Gruñendo de dolor, Katsuki se levantó y se limpió la sangre que le goteaba de la nariz. Kacchan. Deku gritó. Tienes que concentrar tus disparos. Juntad vos las palmas y canalizad la explosión por las yemas de los dedos. Katsuki dio un paso fuerte y se puso erguido. Cállate. No voy a dejar que un débil me gane, ¿me oyes? Solo eres una piedra en mi camino hacia la cima. El villano golpeó sus dos brazos, haciendo un fuerte ruido de chirrido. Mucho hablar para un niño pequeño. ¿Por qué no intentas demostrarlo? Katsuki corrió y lanzó explosión tras explosión, usando más disparos para alejarse de los torpes golpes del villano. Con todo el sudor que le salía, los disparos de Katsuki se hicieron más grandes, pero solo dispersaron aún más el daño. Ni una sola grieta empañaba la superficie de la piel de mármol del villano. Por muy adorable que sea verte agotarte, dijo el villano sonriendo, tenemos un trabajo que hacer. Voy a terminar esto. Ni de broma. Katsuki recogió todo el sudor que pudo reunir en la mano y se lo lanzó en la cara del hombre. Una enorme nube de humo llenó la habitación donde había estado el villano. Mientras la explosión resonaba, el silencio llenó la sala. Los villanos se quedaron boquiabiertos ante el tamaño de la explosión, y algunos incluso habían sido arrastrados por la explosión. Deku, sin embargo, parecía alarmado. Kacchan, aléjate. De entre el humo turbulento, una mano de piedra se estrelló contra el vientre de Katsuki. Katsuki jadeó mientras se incorporaba sobre una rodilla. Un villano, envalentonado por el estado debilitado de Katsuki, le dio una patada en el costado de la cara. Katsuki rodó por el suelo y se golpeó el hombro contra una pared. La visión de Katsuki se nublaba. Una figura peluda se acercó a él pisando fuerte, sacudiendo el suelo con cada paso. Una mano fría y áspera le agarró del cuello y lo alzó en el aire. Katsuki pateó al villano y se golpeó los dedos de los pies. ¿Alguna última palabra, chaval? Le escupió Katsuki en la cara. El hombre soltó una risa baja y ronca. No podría haberlo dicho mejor. Un puño le golpeó la cabeza.
La visión de Katsuki se oscureció y luchó por recuperar la conciencia mientras su cuerpo se desplomaba en el suelo. Con los brazos temblorosos, Katsuki extendió la mano y se levantó del suelo. ¿Sigues pateando? Tío, eres un cabezota. Eres más divertida de lo que pensaba. Deku se interpuso entre Katsuki y el villano. Las lágrimas le corrían por la cara mientras miraba hacia abajo a Katsuki. Vamos, levántate. No puedes morir aquí, Kacchan. ¿Sigues mirándome por encima del hombro? Murmuró Katsuki. Maldito. El villano se rió. Hay que mirar hacia abajo para ver a una gamba como tú. Cuando termine contigo, la gente tendrá que mirar un poco más abajo. Por favor. Deku gritó. Se supone que algún día serás el héroe número 1. No dejes que te pegue. ¿Qué quieres decir? Preguntó Katsuki. Todo este tiempo, burlándote de mí, intentando ser un héroe aunque tú solo eras un patético Deku sin don, ¿por qué demonios siempre me has menospreciado? El villano se rascó la cabeza. Supongo que te he sacudido un poco la cabeza. Hora de poner fin a esto. ¿Te menospreciaba? Deku parecía sorprendido. Siempre te he admirado. Has sido increíble. No dejaste que nada se interpusiera en tu camino. Desde que tengo memoria, siempre quise ser como tú. Así que, por favor, vive. Destellos de Deku cruzaron la cabeza de Katsuki mientras se levantaba. Mirando hacia abajo mientras Deku protegía al débil que había puesto en su sitio, mirando desde el lecho del río la mano extendida de Deku, quemando el cuaderno, diciendo las palabras ¿por qué no te lanzas de un edificio? Quizá consigas un Kirk en la próxima vida. Rugiendo tan fuerte como sus pulmones le permitían, Katsuki juntó las palmas de las manos y corrió hacia adelante. Mientras el villano retiraba el brazo para otro puñetazo, Katsuki apretó y forzó la explosión por las yemas de sus dedos. Disparo perforante de armadura. Una explosión aguda y entrecortada salió disparada como un cuchillo. La piel del villano se endureció y se abrió mientras la explosión la atravesaba como una cuña. ¡Ga! El villano le agarró del hombro. La sangre se filtraba por la grieta sobre su axila, donde la explosión había mordido profundamente el músculo petrificado. Maldito mocoso. Lo pagarás. Las manos de Katsuki ardían por el retroceso de ese disparo, pero obligó a juntar las palmas de nuevo. Esta vez, apuntó justo en el centro de la frente del hombre. Algún día seré el héroe número 1, gritó Katsuki, y ningún villano inútil me va a detener. La sangre brotó cuando la explosión partió el rostro del villano en dos. Los ojos obsidiana del villano se pusieron en blanco y cayó al suelo con un estruendo pesado. Jadeando, Katsuki se tambaleó sobre sus pies. Los villanos, intimidados por la derrota del hombre de piedra, dudaron ante la aparición manchada de sangre de Katsuki. Él está en sus últimos momentos. Gritó un villano. Se caerá fácil, mira. Mientras corría hacia adelante, Katsuki esquivó el cuchillo del hombre y le clavó la palma de la mano en el pecho. La explosión lo lanzó con tanta fuerza contra una pared que dejó grietas. ¿Crees que estoy cansado? Acabo de empezar. Los villanos caían como bolos mientras Katsuki los atravesaba, lanzando explosiones por todos lados. En cuestión de segundos, todos los villanos estaban en el suelo, humeando por las explosiones que los derribaron. «Kacchan», gritó Deku. «Hay un villano invisible justo detrás de ti». Katsuki se dio la vuelta. No vio nada. Parte de él se sentía cohibido por aceptar consejos de alguien a quien nadie más podía ver ni oír, pero aún así lanzó el espacio a todo vapor. Un villano camaleón, que había sido camuflado, cambió de color y se desmayó en el suelo. «Así que realmente eres real», dijo Katsuki. «¿Pensabas que no lo estaba? Nadie más podría verte». ¿Qué se suponía que debía pensar? Oh. La cara de Deku se iluminó y preguntó. «Entonces, eso significa que vendrás a visitar. ¿Por dónde está el villano de la niebla?» Katsuki le interrumpió. «¿El kit de teletransporte?» «No deberías, estás herido, tienes que salir de aquí. No me iré hasta que todos esos villanos estén derrotados, y él tiene que morir primero». «Entonces, ¿hacia dónde?» Izuku lo condujo a regañadientes por una escalera hasta una calle llena de escombros. De vez en cuando, Izuku flotaba para explorar la zona. Tras unos minutos corriendo, los edificios se abrieron, revelando una vista que daba a la fuente en el centro de Luzh. Un círculo de villanos inconscientes rodeaba a Eraserhead, que jadeaba, con la bufanda flotando a su alrededor. Andrsi y sus dos secuaces estaban uno al lado del otro, mirando al héroe mientras acababa con el último carnaje de cañón. «Perfecto», dijo Katsuki. «Lo sacaré y le demostraré a nuestro profesor que soy un verdadero héroe».
Espera, Kacchan. Ochako necesita tu ayuda. Katsuki miró hacia donde Deku señalaba. En la zona del deslizamiento, Ochako retrocedió, jadeando por aire y con un tinte verdo en la cara, mientras 4 villanos la perseguían. Mientras observaba, un cuchillo le rozó el hombro, trazando un largo surco sangriento sobre su traje. No tengo tiempo para lidiar con extras. Esto es lo que le pasa por hacer de heroína cuando está tan débil como está. Deku se quedó boquiabierto horrorizado. Por favor, tienes que ayudarla. Ella morirá si no lo haces. Veré si sigue respirando cuando termine con el señor Misty de allí. Deku se interpuso en su camino, pero Katsuki pasó de largo, ignorando el escalofrío que le recorrió la espalda. Mientras seguía, Deku gritó: «Sálvala y nunca volveré a hablar contigo». Katsuki se dio la vuelta. «¿Hablas en serio? Eso es lo que quieres, ¿verdad? No iré a clase, ni me acercaré a ti». Deku se arrodilló en el suelo, parpadeando para contener las lágrimas. «Por favor. No quiero que muera, pero no puedo hacer nada. Sálvala». Katsuki miró de nuevo a los villanos. El gigante negro lanzaba a Eraserhead como si fuera un muñeco de trapo. En el desprendimiento, Ochako chilló cuando una cuerda se enroscó en su tobillo y la tiró al suelo. Katsuki dio otro paso hacia Eraserhead. Mientras lo hacía, volvió a él el recuerdo de los resultados de sus exámenes, de la reprimenda del profesor. Katsuki apretó los dientes y hervía de frustración. Apretando los puños, Katsuki se giró y corrió hacia Mejillas Redondas. Un disparo de sus palmas lo lanzó colina arriba. Justo cuando un cuchillo descendió hacia la espalda de Ochako, Katsuki chocó de pies contra un villano, apartando la hoja. 3 disparos más eliminaron a los villanos perseguidores antes de que pudieran gritar. Katsuki agarró a Ochako por la parte trasera del traje y la levantó. «No estarás muerto, ¿verdad?» «No, estoy de bien». Ochako jadeó buscando aire, y sus piernas apenas la sostenían. «Bien. Quédate aquí y no te mates». Katsuki volvió a mirar hacia la plaza, justo a tiempo para ver a Olmig lanzar una serie de puñetazos al monstruo gigante. Con un último puñetazo, Olmig la lanzó por los aires. Katsuki maldijo en voz baja mientras Kurohiri desaparecía con Shigaraki. «Vaya, ha sido increíble», dijo Ochako. «Estamos a salvo ahora que Olmig está aquí». «Se escaparon», murmuró Katsuki. «No habrían escapado si él se hubiera encargado primero de ese villano de la niebla». Ochako le miró con recelo y dijo: «Gracias por salvarme. Supongo que no eres tan imbécil como pensaba. No te voy a salvar una segunda vez. La próxima vez que vengan villanos, más te vale que les partas el culo». Me retracto. «Sigues siendo un imbécil». Katsuki tenía una réplica en la punta de la lengua, pero nunca llegó. El agotamiento y la pérdida de sangre finalmente le alcanzaron cuando la adrenalina del ataque del villano se desvaneció. El Usk giró a su alrededor mientras Katsuki caía de bruces hacia adelante. Lo último que oyó antes de que todo se volviera oscuro fue a Deku suplicándole que estuviera bien. Capítulo 6. Aceptación, todavía un poco enfadada. Izuku no se presentó a clase al día siguiente. Mientras Aizawa, envuelto en vendas hasta los ojos, le daba una charla sobre todos los errores cometidos contra los villanos, Katsuki vio cómo su atención se dirigía al inquietante silencio del asiento vacío. Sin el ruido de fondo de notas garabateadas y murmullos rápidos, se sentía tenso y nervioso de una forma que no podía explicar. Aunque no esté aquí, sigue distrayéndome, pensó Katsuki con irritación. De camino de vuelta a casa, Katsuki se encontró mirando por encima del hombro, buscando cualquier señal de Deku. Un destello de cabello verde llamó su atención, pero la multitud se apartó alrededor de una chica muy viva, y nada Deku con uniforme de Wa resoplando para sí mismo. Katsuki se apartó del extra y siguió caminando hacia casa. Cuando abrió la puerta, casi chocó con su madre. En una bolsa de la compra, tenía una pila de comidas en recipientes de plástico y una caja de bolsas de basura. «Oye, parece que has llegado temprano a casa. ¿Algún villano ha atacado el colegio hoy?» «No, mamá». Katsuki puso los ojos en blanco. «¿Vas a casa de la tía Inko?» El rostro de Mitsuki se volvió sombrío. «Solo la ayudo. Necesita un poco más de tiempo, ya sabes». Un punzante remordimiento se retorció como la hoja de un cuchillo en su pecho. Reprimiendo el gruñido que le subía por la garganta, Katsuki alcanzó la bolsa. «Me lo quedo». Mitsuki parpadeó mirándole. «¿Seguro? ¿Qué ha provocado esto?» «No me pusieron ningún deberé», mintió Katsuki, «y estoy aburrido. Me la quedo». «Bueno, si ofreces», Mitsuki le miró durante un tiempo incómodo antes de entregarle la bolsa. «Asegúrate de recuperar mis otros recipientes, ¿vale?»
Sí, sí, lo tengo. Y sé amable con ella. Si descubro que hablaste mal de ella, te daré una nalgada más fuerte que a esos villanos. Lo pillo de verdad. Vaya. Y nada de palabrotas, imbécil. Tú primero, vieja bruja. Vieja bruja. Eso es, voy a... Katsuki cerró la puerta de un portazo antes de que su madre pudiera terminar la amenaza. Cargando la bolsa de la compra, Katsuki se dirigió al apartamento de Inko. Se detuvo frente a la puerta. Al mirar la madera astillada y el pomo de la puerta empañado, Katsuki se dio cuenta de que no recordaba la última vez que había ido allí. Quizá cuando su madre le arrastró allí, hace años. Enfadado por su propia vacilación, Katsuki encendió una gota de sudor en la palma de la mano. Un destello de calor y dolor tocó su piel como el roce de una pluma. Con la mano aún humeante, Katsuki llamó a la puerta. No llegó respuesta. Katsuki llamó de nuevo, más fuerte, lo bastante fuerte como para hacer vibrar la puerta. Katsuki esperó un minuto. Gruñó entre dientes, más te vale no estar muerto ahí dentro, y probó el pomo de la puerta. La puerta se abrió pero se detuvo a mitad de camino después de chocar con algo. En cuanto cruzó el umbral, frunció la nariz. Un hedor desagradable a sudor viejo y comida podrida impregnaba el aire. Ropa sin lavar y envases de comida para llevar estaban esparcidos por el suelo y los muebles. Montones de platos estaban en el fregadero, con moho y trozos de comida costrosos pegados a ellos. La televisión ponía a todo volumen noticias sobre el último ataque de villanos que All Might había detenido. Bañada por el resplandor de la televisión, Inko estaba sentada en el sofá, rodeada de un montón de pañuelos arrugados y manchados de lágrimas. Unas ojeras oscuras se extendían bajo sus ojos y su cabello caía como una fregona grasiento y despeinada sobre su cabeza. Las manchas de las axilas humedecían su camiseta alrededor de las axilas, y sus pantalones de chándal estaban cubiertos de migas y manchas de comida. Mitsuki, ¿eres tú? La voz de Inko sonaba débil y desinteresada. Sus ojos se posaron en Katsuki y se le abrieron de par en par sorprendidos. Oh, Katsuki. ¿Cómo has estado? Miró alrededor de la habitación y contempló el asqueroso desastre que había invadido su hogar. Estaba en medio de la limpieza. Perdona, me pillaste en mal momento. Katsuki miró alrededor de la habitación. Deku no estaba por ninguna parte. Frunciendo el ceño, se abrió paso de puntillas entre el desastre y abrió la nevera. Recipientes vacíos de tupperware, con trozos de comida mohosa pegados a ellos, llenaban una estantería, mientras que los cajones de la fruta y verdura y otras estanterías estaban vacíos. Katsuki metió la pila de comidas frescas dentro y metió los recipientes vacíos en la bolsa. Mamá te ha traído unas bolsas de basura. Katsuki dejó la caja en el único espacio disponible en la encimera. Gracias. Así que, ¿qué tal el colegio? Frunció el ceño, concentrada. Recuerdo que Mitsuki dijo que entraste en UA. Enhorabuena. Gracias. Inko tosió mientras el silencio se alargaba. Izuku también quería entrar, aunque, ya sabes. ¿Puedo ver su habitación? Claro, te dejaré entrar. Inko jadeaba mientras se levantaba de la silla. Las piernas le temblaban y se apoyó en el brazo del sofá para recuperar el aliento. Ella le guió hasta la puerta de Izuku. Un cartel de All Might le sonrió desde arriba. Una esquina se estaba despegando donde la cinta se había deshecho. Inko abrió la puerta. Una capa de polvo cubría la mercancía de héroes dispuesta sobre el escritorio y las estanterías. Las sábanas estaban bien metidas en su sitio, y el escritorio de Izuku estaba ordenado. Katsuki abrió la puerta del armario. Montones de camisetas dobladas con frases cursis y caras de héroes descansaban en un cajón abierto. Inko pasó un dedo por el somier de la cama de Izuku y frunció el ceño ante la mancha polvorienta. No he entrado aquí debería limpiar esto. Ocúpate primero del resto del lugar, dijo Katsuki con un destello de calor. Entrar en la residencia de los Midoriya le resultaba inquietante, y por su aspecto lleno de basura, podía imaginar fácilmente a la tía Inko consumiéndose ante sus ojos. Ver la habitación de Deku preservada como un santuario le provocó un escalofrío de asco en la cara. En la muerte, como en vida, Deku arrastró a todos a su alrededor. En una esquina del armario había un montón de diarios. El 17º diario quemado reposaba encima, con la portada limpia y remendada con cartuchinas. Katsuki hojeó el libro, cuidando de no desmenuzar las manchas cenizas que manchaban las páginas. Hacia el final, encontró un dibujo de sí mismo, inquietantemente realista, como si se mirara en un espejo.
En el dibujo, llevaba un traje de héroe, inquietantemente similar al diseño que le hizo Konoha. La letra desordenada, divagante como los murmullos de Deku, detallaba su Kirk y mostraba múltiples formas de usarlo, desde volar con disparos consecutivos hasta limpiar cuidadosamente los escombros, junto con el método para hacer disparos que Deku le había dado. Katsuki hojeó el resto del libro. Algunos otros compañeros de aldea estaban allí, junto con varios héroes profesionales novatos, pero ni una sola página tenía a Deku. Nunca he mirado dentro de esos, dijo Inko con tristeza. Las lágrimas brillaban en sus ojos. Parecía lo único que le hacía feliz. Katsuki cerró el diario de un portazo, untando cenizas en sus manos, y lo volvió a tirar sobre la pila. No son nada importante. Inko miró horrorizada la pila de diarios y se apresuró a acomodarlos. Cerró el armario con reverencia y volvió a mirar la colección de merchandising de Izuku. Deku seguía sin aparecer por ninguna parte. Pensando en una excusa para echar un vistazo más al piso, Katsuki preguntó, ¿te importa si voy al baño? Oh, claro. Justo al final del pasillo. Dejó a Inko atrás y abrió todas las puertas camino al baño. La cama de Inko en el dormitorio principal tenía una capa de polvo, como si no se hubiera dormido en meses. Los armarios estaban desordenados, objetos movidos y derribados. Katsuki abrió el baño al final y se encontró con un olor a humedad. La ducha tenía manchas de cal y costrosas donde la alcachofa goteaba. Katsuki tiró de la cadena y abrió el grifo del lavabo. Sus pensamientos volvieron a Deku. Simplemente se había ido el fantasma a buscar a alguien más a quien molestar, o Deku había desaparecido. ¿Se había ido para siempre? Katsuki apretó el borde del lavabo con tanta fuerza que se le pusieron los dedos blancos. Deku no iba a volver, tal y como él había dicho. ¿Habría Deku tirado su vida por la borda también, pensado que un ataque de villano era una forma más limpia de morir que saltar de un edificio? ¿Por qué? Katsuki gritó en su cabeza. ¿Por qué sigues desapareciendo? ¿Y por qué siempre es culpa mía? Katsuki, gritó Inko. ¿Estás bien ahí dentro? Katsuki se sacudió y miró hacia el fregadero. El agua estaba casi hasta el borde. Abrió el grifo apresuradamente y dijo, tenía una mancha que no quería salir. Salgo enseguida. Cuando volvió a la cocina, Katsuki abrió la caja de bolsas de basura y tiró una sobre la encimera. Deberías limpiar esto. Aquí huele fatal. Sin mirar atrás, Katsuki cerró la puerta de un portazo. Se apoyó en la barandilla de la escalera y miró hacia el estrecho paisaje urbano de Musutazu. Impulsado por la energía inquieta, las piernas de Katsuki lo llevaron por instinto por las aceras. El retumbar de los coches y el roce de incontables zapatos sobre el asfalto se desvanecieron, sustituidos por el susurro de las hojas meciéndose con el viento. Alertado por el cambio repentino de paisaje, Katsuki miró a su alrededor. Reconoció el parque, uno en el que había jugado muchas veces de niño. Por impulso, Katsuki siguió el camino hacia el patio de juegos. Las barras de mono, antes pintadas de un amarillo vibrante, se habían desvanecido a un marrón oxidado. La corredera de plástico tenía una gran abolladura y el carrusel tenía la mayor parte de las barras arrancadas. La arena arenosa tenía botellas de refresco y basura de décadas atrás esparcidos como un yacimiento arqueológico abandonado. Cuando Katsuki giró al otro lado del parque, el columpio apareció a la vista. Deku se sentó en uno de los columpios. Sus piernas pateaban de un lado a otro, pero el columpio nunca se movió. Katsuki se quedó clavado en el sitio. Deku le daba la espalda, y no se había girado. Una parte de Katsuki le gritaba que se diera la vuelta, que dejara atrás al parásito y no volviera a pensar en él nunca más. Katsuki lo llamó cobarde y reprimió las ganas de escabullirse. Respirando hondo, Katsuki dio un paso adelante. Se acercó al otro columpio y se sentó. La cadena, hecha pensando en niños, crujió bajo su peso. Los laterales del columpio le mordían la cintura. Deku no le miró, ni dejó de mover las piernas, pero preguntó con voz apagada. ¿Qué haces aquí, Kak-chan? Katsuki no lo sabía. No sabía por qué no podía dejar de pensar en Deku, por qué sentía la culpa aplastante carcomiendo su pecho, la rabia que le encendía el corazón y el dolor entumecedor que le subía por la espalda. ¿Por qué moriste? Preguntó Katsuki. ¿Fue por lo que dije? Deku dejó de balancear las piernas. Pensé en hacerlo. Pero cuando llegué allí, no pude hacerlo. Tenía demasiado miedo. Katsuki sintió cómo se le secaba la garganta como un desierto. Tú, no se suponía que realmente lo hicieras. Tú, yo quería que tú, ¿por qué lo había dicho? No podía recordarlo. Recordaba haber quemado el libro y tirado por la ventana, pero mirando atrás, nada tenía sentido.
¿Por qué? Se preguntó Katsuki. ¿Por qué hice todo eso? ¿Por qué no puedo recordarlo? No fue culpa tuya. Simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, y demasiado débil para hacer algo al respecto. Después de todo, no tengo Kirk. Oh, bueno, lo estaba. Todavía no tengo ni idea de cómo funciona todo esto de los fantasmas. Siempre fuiste débil. Katsuki pateó el suelo bajo su golpe. Me cabreaba que siempre intentaras ser como yo, intentar ser un héroe, cuando no podías hacer nada. Sentía que te burlabas de mí, que me retenías, que te aferrabas a mí como a un parásito. Intenté de todo para deshacerme de ti, y sin embargo. Sabía que no querías que estuviera cerca, admitió Deku. Ante la expresión sorprendida de Katsuki, Deku se rió. No soy idiota. Lo has dicho muchas veces. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué seguías intentando juntarte conmigo? Porque no tenía a nadie más. Algo en el pecho de Katsuki se rompió en mil pedazos al escuchar esas palabras tristes y simples. Recordaba a todos los extras que se burlaban de él, rompiendo y robando sus cosas, haciéndole tropezar en los pasillos y la cafetería, metiendo su cara en la comida, extras envalentonados por las propias acciones de Katsuki. Se suponía que debía hacerle más fuerte, se recordó Katsuki. Se suponía que debía decirles que se fueran a la mierda, que se defendieran, que les daban una patada tan fuerte que nunca más se metieran con él. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no te defendiste? Izuku le lanzó una mirada desconcertada. ¿Cómo? No tengo un don, Kacchan. No necesitas un puto Kirk para romperle los dientes a alguien. El temperamento de Katsuki se desenrolló como un dragón, esparciendo humo y fuego mientras trepaba sobre su tesoro. ¿Cómo puede ser tan patético, aguantando la mierda de todos estos años? Deku apartó la mirada. ¿Y luego qué? Cada vez que alguien me pegaba, los profesores siempre me culpaban. ¿Qué habría pasado si yo hubiera devuelto el puñetazo? Bakugo recordaba a los profesores de Aldera, unos imbéciles asquerosos mimando a los mejores y más brillantes, mientras los estudiantes que iban rezagados eran ignorados. Estrellas del fútbol, empollones de sobresaliente y cualquiera con un Kirk digno de lo mínimo podrían cometer un asesinato delante de sus narices, y esos profesores barrerían el desastre bajo la alfombra. Y yo fui uno de esos, se dio cuenta Bakugo. Me dejaban hacer lo que quisiera. Ni siquiera dejaron que Deku se defendiera. Eso no es justo. Deku se encogió de hombros. ¿Qué podía hacer? Díselo al director. La policía. Un héroe. Olmig haría algo, ¿no? ¿No se lo dijiste a tu madre? ¿Alguien? Si lo hubiera hecho, te habrías metido en problemas. UA es muy estricta con los registros estudiantiles. Una sanción por acoso podría impedirte entrar. Deku abrazó las cadenas del columpio más cerca de sí. Nunca tuve la oportunidad de ser un héroe, lo sé. No quería hacerte lo mismo. Las lágrimas ardían en los ojos de Katsuki mientras intentaba apartarlas. Agarró las cadenas del columpio hasta que sus eslabones oxidados se clavaron en sus palmas. ¿Tú, por qué harías eso? Te traté como basura. Deberías haberme hecho pagar por ello. Entonces, ¿por qué? Porque eres mi amigo. Bakugo intentó gritarle, decirle que era un puto idiota por seguir pensando que eran amigos después de todos estos años, pero su pecho no se movía. Se le cerró la garganta y sentía como si tomara cada respiración a través de una pajita ardiente. El mundo se desvaneció en un borrón mientras Bakugo descendía en espiral desde el columpio, atravesando el suelo y adentrándose en la negrura del abismo bajo la arena. Un toque frío en su hombro devolvió a Bakugo en sí. Ojos verdes, abiertos de par en par por la preocupación, le miraban desde arriba. Las lágrimas goteaban y caían por Bakugo, dejando hielos helados en su cabeza a su paso. Kacchan, tienes que respirar. Kacchan. Bakugo se incorporó con un gemido. Le dolía la cabeza donde la había golpeado contra una roca en la arena. Deja de llorar, Deku, no voy a morir de una puta vez. Solo tengo arena en la garganta, dame un minuto. Mientras Bakugo se sacudía la arena, Deku preguntó, ¿crees que tú también serás un fantasma si mueres? Bakugo resopló. No te hagas ilusiones. No me voy a morir hasta dejar a All Might atrás. Bakugo se levantó y se apoyó en el columpio oxidado. Su cabeza seguía dando vueltas mientras repasaba todo lo que había hecho y todo lo que nadie más había hecho. Los héroes siempre ganan, Bakugo lo sabía, pero ¿por qué ganaban? Los héroes ganaron, los villanos perdieron, y Deku aún así murió. ¿Por qué nadie salvó a Deku? Hola, Deku. ¿Qué pasa, Kacchan? ¿Es así para todos? ¿Qué quieres decir? ¿Sabes? Katsuki se pasó una mano por el pelo.
Sin Don. Oh. Izuku parecía aprensivo. Quiero decir, no quedan muchas personas sin Kirk, y yo no hablo con nadie. Así que, quizá es mejor en otros sitios. ¿De verdad hay menos personas sin don, o todos saltan de edificios con la esperanza de conseguir un don en su próxima vida? El pensamiento le provocó un sabor a bilis en la garganta. Apretó las manos mientras imaginaba 1000 alderas, con sus 1000 bakugos, cada uno con otros 1000 extras, todos golpeando, gritando, volcando bandejas de comida, usando quirks y diciéndoles que se maten a 1000 dekus. ¿No pueden los héroes hacer algo al respecto? ¿Por qué no lo han hecho? Olmig podría derrotarlos a todos en una tarde, ¿no? A Bakugo le dolía demasiado la cabeza al intentar pensarlo. El problema parecía demasiado grande, demasiado abarcador para asimilarlo, tan interminable y lleno de trampas como jugar a golpear al topo en un campo minado. Sin embargo, en ese momento, supo que había una cosa que podía hacer. Vamos, dijo Bakugo, bajando por el camino del parque. Izuku, tras un momento de duda, le siguió. ¿A dónde vas? De vuelta a casa de la tía Inko. Olvidé los contenedores vacíos de la vieja bruja de ahí. Deku frunció el ceño confundido durante unos momentos. Entonces su expresión se iluminó. Gracias, Kacchan. Si la tía Inko piensa que he perdido la cabeza, te exorcizo el culo. La risa de Deku resonaba en los oídos de Bakugo, brillante y alegre, mientras subía cada peldaño hasta el apartamento de los Midoriya. Fin. Nota de la autora. Y eso es todo. ¿Podría la historia continuar teóricamente? Por supuesto. Arco de torneo, prácticas, campamento de verano, podría hacerlo todo. Pero ¿cuál es el sentido? ¿En qué se diferenciaría de las 1000 otras iteraciones de esa misma línea temporal? ¿Cómo avanzaría el desarrollo de los personajes de Izuku o Bakugo? Francamente, creo que la historia se volvería monótona si intentara llevarla más allá. Por supuesto, si alguien quiere escribir esa historia, adelante. Esperaba poder terminar esto hace semanas, pero formar a una persona nueva en mi departamento y otras travesuras en mi vida me han mantenido ocupado y cansado. Cuando el nuevo esté formado, debería volver a mi horario habitual, que no he tenido en más de un año, y tendré más tiempo libre para escribir. No puedo esperar a tener fines de semana de verdad por una vez. Uf, ¿y ahora qué? Bueno, he decidido no escribir ni un solo capítulo para ninguna otra historia, excepto Dem, pero eso realmente cuenta. Hasta que termine Precognición. He pospuesto hacer eso durante demasiado tiempo. Mi objetivo es publicar el próximo capítulo antes de que acabe este mes. Con suerte, terminaré el siguiente capítulo durante el fin de semana de Pascua. Hasta entonces, hasta la próxima. Cuéntame qué te parece esta historia. Y bueno, eso es todo. Espero te haya gustado el video. Déjame en los comentarios una recomendación que quieras que suba. Y sin más, que tengas un buen día.